Bienvenidas y bienvenidos a este su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más importantes del máximo tribunal de la República. En esta ocasión vamos a analizar la contradicción de tesis 187-2017 con nuestros invitados, que nos va a permitir una reflexión sobre el derecho a la tutela judicial efectiva en tratándose de personas que están privadas de su libertad, esto es, personas que están presas. Y para entender el alcance, el significado, las cuestiones debatidas en esta contradicción de tesis, le doy la bienvenida a Alejandro González Piña. Alejandro, muy bienvenido, gracias por estar aquí nuevamente, ya nos has hecho favor de acompañarnos. Gracias. Y siempre es un placer recibirte. Y a Carlos Eduardo Michel Regalado. Carlos, un gusto también, ya pues igual que Alejandro, nos has hecho favor de acompañarnos y siempre es un gusto recibirte también. Muchas gracias. Y te pido, Carlos, que nos ayudes a entender cuáles eran los puntos de discusión, porque recordemos que este es un pronunciamiento de la Corte en un ejercicio de competencia para dilucidar una contradicción de tesis, que es muy diferente a temas de amparo, a temas de acciones de inconstitucionalidad, de controversias. Este mecanismo tiene una especificidad de la cual la sentencia también da cuenta. Ayúdanos a entender esta parte, por favor. Gracias por la invitación. Bueno, como bien se comenta, la contradicción de tesis, más que una acción personal de amparo en la que una persona eleva a las autoridades jurisdiccionales un problema jurídico personal, la contradicción de tesis lo que busca es armonizar el orden jurídico, digamos, dar certeza respecto del tratamiento jurídico que debe recibir un problema de esta naturaleza, ¿no? Y en esta contradicción de tesis, lo que la Sala advirtió al analizar pronunciamientos de distintos órganos jurisdiccionales, si no mal recuerdo son 5 tribunales colegiados, fue precisamente el alcance de la tutela jurisdiccional efectiva tratándose de personas que están privadas de la libertad. Y la temática fue más o menos la siguiente. Podemos identificar 2 bloques de colegiados o de posturas, un bloque A y un bloque B. En el bloque A estaban presentes colegiados que analizaron juicios de amparo indirecto en los que se reclamaban, entre otras cuestiones relativas al internamiento, cuestiones relativas a la salud, a medicamentos. Incluso hay por ahí un asunto en el que se debatía una cuestión sobre un incidente innominado de remisión de la pena y demás, buscando reducir tal vez su pena privativa. Y en estos asuntos lo que sucedió fue que a través de el juicio de amparo, lo que los quejosos trataban de elevar a los órganos jurisdiccionales era la revisión de su caso, y por cuestiones meramente formales terminó condicionándose el acceso a una sentencia, por así decirlo, de fondo. Por ejemplo, en uno de los asuntos, el señalamiento de la autoridad responsable fue incorrecto por parte del quejoso, y esto derivó en que el juez de distrito decretara el sobreseimiento del juicio. Señaló a una autoridad que no era la que le tocaba. Así es, o digamos se equivocó en la denominación puntual, por decirlo de alguna manera. Y eso le condicionó el que no pudiera recibir una sentencia que analizara el fondo de su pretensión. En otro de los casos, por ejemplo, el juez de distrito le dio vista al quejoso para que manifestara si deseaba señalar un nuevo acto reclamado, pero como el quejoso estaba privado de la libertad, la notificación no se realizó personalmente, es decir, lo notificó únicamente por lista. El quejoso no pudo enterarse y obviamente no pudo señalar el acto reclamado. En otro de los casos, se trataba de ofrecer pruebas que acreditaran la existencia de los actos reclamados y pues bueno, el quejoso no las ofreció, y esto también condicionó el que se pudiera analizar la cuestión de fondo que planteaba. Este grupo de colegiados que podemos identificar dentro de la primera postura determinó que para garantizar que el juicio de amparo fuera verdaderamente un recurso efectivo, era necesario que en estos casos la persona que estaba privada de la libertad y que promovía un juicio de amparo indirecto en la materia penal, obviamente,
contara con la asistencia jurídica de un profesional, porque de esta manera se garantizaba que sus pretensiones fueran efectivamente analizadas. O sea, de un profesional, pero te refieres a un abogado. Claramente, de un profesional del derecho. Del derecho, sí, con cédula, con título, todo. Que tuviera los estudios que obviamente le valen para poder entender el funcionamiento del juicio de amparo y poder poner las pretensiones de los quejosos en un nivel en el que puedan ser efectivamente analizadas por los jueces de distrito. Por su parte, los tribunales colegiados que forman parte de la segunda postura, lo que analizaron fueron recursos de queja interpuestos por una delegada del Instituto de la Defensoría Pública Federal, en los que se impugnaba la imposición de una multa derivado de que no atendió un requerimiento de un juez federal para que asignara o designara a un defensor en casos igualmente de personas privadas de la libertad que promovían un juicio de amparo indirecto. Y aquí lo que los colegiados determinaron es que la multa era ilegal porque no existía una necesidad de asignar a un abogado a esos casos, porque interpretando las bases generales que rigen a la Defensoría Pública Federal, no era necesario que lo tuvieran, que esta designación tenía que ser únicamente en casos de incapacidad en un sentido civil, menores o personas con algún tipo de discapacidad, pero no para personas que estuvieran privadas de la libertad, porque si bien la privación de la libertad implicaba una condicionante ambulatoria, no significaba que no tuvieran capacidad para representarse a sí mismos. Y derivado de que no existía esta necesidad, pues entonces la multa impuesta era ilegal. Lo que la sala detecta es que haciendo abstracción de ciertas condiciones, como por ejemplo que en un caso eran recursos de revisión, que en el otro caso eran recursos de queja, que las personas estaban privadas de la libertad en centros de reinserción distintos, unos estaban en centros penales federales, otros estaban en centros estatales, y lo que la sala encuentra es que el problema es del amparo, es decir, en el juicio de amparo, ¿qué tenemos que hacer para que sea verdaderamente un recurso efectivo? Y en eso se centra el señalamiento de las dos interrogantes que detonan la contradicción de criterios. Una primera interrogante tiene que ver con esta necesidad de que en el juicio de amparo indirecto en materia penal que promueve una persona que está privada de su libertad, cuente o no con un abogado que lo asista de manera que sus pretensiones sean efectivamente analizadas en este recurso, y una segunda interrogante que tiene que ver con la forma de garantizar el cumplimiento o la satisfacción de esta necesidad que identificamos en una primera pregunta. Es básicamente el punto de partida de la sentencia que busca dar respuesta a estas dos interrogantes. Magnífico. Alejandro, a ver, en este planteamiento que Carlos nos acaba de sintetizar de manera extraordinariamente clara, veo yo de fondo una comprensión, me parece robusta, por la conclusión a la que luego veremos que llega la Suprema Corte, de ese llamado derecho a la tutela judicial efectiva, que en su pura enunciación me recuerda el constitucionalismo español. Tú estudiaste tu posgrado allá en España y te acuerdas de esta, que no me acuerdo si es el artículo 24 de la Constitución española, la tutela judicial efectiva. Luego en Colombia también la Corte Constitucional colombiana ha hecho uso de este concepto. Y en México, pues de pronto hablamos de acceso a la justicia o de formalidades esenciales del procedimiento, aquello del 14 párrafo segundo de la Constitución, o de principio de legalidad, así en sentido un poco amplio, ¿no? Ya en la esfera judicial. Pero ¿por qué no nos ayudas a entender cómo debemos darle contenido a esta mención que la sentencia hace del derecho a la tutela judicial efectiva? Sí, efectivamente hay varias denominaciones y varias cosas que tienen que ver con este derecho. Se le conoce como derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, como derecho de acceso a la justicia, el debido proceso, derecho a un recurso efectivo, en fin, hay varios conceptos que están relacionados con este derecho. Y
digamos, es un derecho, para decirlo en términos muy generales, que consiste en la posibilidad de que las personas planteen ante los tribunales pretensiones o exigencias y también de que se defiendan de las reclamaciones o de las pretensiones que se hacen con respecto a ellas ante tribunales que reúnan una serie de características para administrar justicia. Entre las características está, digamos, que existe un tribunal previamente constituido, que se trate del juez natural, es decir, que se trate de un juez que ha sido designado a través de un proceso adecuado, de manera permanente, para resolver casos de manera genérica, que no sea un juez designado para resolver un caso en particular, sino cualquier tipo de casos. Y que en este proceso se respeten una serie de condiciones que permitan, digamos, el acceso a la justicia, conocidas como el debido proceso. El debido proceso, así en términos también muy generales, consiste en que las personas primero tengan conocimiento de la existencia del procedimiento, por ejemplo, cuando son demandados, es decir, que sean debidamente llamados al juicio. El famoso emplazamiento, ¿no? Así es, el emplazamiento, que es el acto mediante el cual el tribunal hace saber a la persona demandada que existe un proceso en su contra y le da un plazo para que comparezca a contestar las pretensiones de la contraparte. Esta es una de las exigencias básicas, que tenga la posibilidad de conocer la existencia del proceso y de comparecer a él. Otra exigencia básica es que durante ese proceso haya un plazo para que la persona se defienda, para que ofrezca pruebas, es decir, para que pueda contradecir las pretensiones o refutar las pretensiones de la contraparte cuando la hay, y para que ofrezca pruebas que demuestren su caso. Otro componente del debido proceso, según la jurisprudencia de la Corte, es la posibilidad de alegar, es decir, previo a que se resuelva el asunto, las partes expongan los argumentos con relación a los hechos, a la prueba de los hechos o a la interpretación del derecho, los argumentos jurídicos que consideren necesarios para defender sus intereses. Ese sería, digamos, el núcleo del debido proceso. Y después el acceso, o más bien la tutela jurisdiccional efectiva, tiene otro componente, que es el que se emita una sentencia fundada en derecho para resolver la controversia. Y esto pues implica también una serie de cosas, como que la sentencia no puede basarse en cualquier creencia del juez, en cualquier opinión, sino que tiene que estar fundada en derecho válido. Derecho que debe ser emitido por un órgano legislativo, elegido democráticamente, derecho que debe ser público, en fin, una serie de circunstancias, derecho que conocen las partes previamente. Y en su caso, porque no siempre se ve el fondo, como sucedió en estos asuntos, o sea, no siempre se resuelve lo que plantean las partes, porque puede haber distintas circunstancias, por ejemplo, que fallezca alguno, que haya algún problema procesal. En su caso, cuando se resuelve la pretensión de las partes, el fondo de la problemática, pues que esa sentencia se pueda ejecutar, que haya medios para hacerla efectiva, porque no es suficiente en contener una condena, por ejemplo, sino que además hay que poder llevarla a la práctica. No es suficiente con que te den el papelito, ¿verdad? Y digan, mire, aquí le estamos dando la razón, aquí está la sentencia, pero la ejecución, y eso a veces en México se complica, no es sencillo. Así es. Entonces, estos son los componentes, digamos, más generales de este... Oye, y aprovechando esta descripción que nos compartes, ¿consideras, Alejandro, que hay algunas variables, digamos, esto será el núcleo básico irreductible? Digamos, en todo proceso judicial tienen que haber todos los elementos que ya mencionaste. La notificación o emplazamiento, el tema del derecho a la prueba, digamos, ofrecimiento, desahogo y valoración de prueba, la posibilidad de formular alegatos, etc. Pero la pregunta que te quiero hacer es, dentro de una comprensión robusta del debido proceso y del derecho a la tutela judicial efectiva, ¿podría haber cierto tipo de procedimientos que incorporan elementos adicionales? Sí, hay, digamos, este es un marco general, como bien lo mencionaste, y después hay procesos donde puede haber variantes que atienden a las particularidades, digamos, de varias cosas, de las situaciones fácticas que ahí se ventilan, de la materia, en fin. En los casos concretos donde surgió esta contradicción, se trataba de procesos penales.
Se trata de donde digamos, el trasfondo, porque esto era en juicio de amparo, pero el trasfondo provenía de asuntos penales, ya sea que estuvieran en proceso, que estuvieran sometidos a prisión preventiva o en la ejecución de una condena penal. Y en este contexto de privación de la libertad, las personas acudían al juicio de amparo para reclamar distintas cuestiones. Te lo preguntaba por eso, porque fíjate, el hecho de que estén privadas de la libertad implica la necesidad de hacer algo más que si estuvieran en otra situación. Por ejemplo, ahorita que Carlos nos refería, es que había personas a las cuales se le pidieron que exhibiera pruebas y todo. Bueno, cuando estás privado de tu libertad es difícil conseguir pruebas. No es lo mismo que estar en una situación diferente o el hecho de la notificación que también narraste, ¿no? Oye, te notificaron por lista y no te enteraste. Pues es que estaba dentro del reclusorio. O sea, puede haber situaciones específicas, menores de edad, extranjeros, personas con discapacidad, que agreguen, ¿no?, a este concepto. Sí, para hacer efectivos estos principios generales de la tutela jurisdiccional efectiva hay que tomar en cuenta circunstancias particulares como las que mencionaste, y eso implica que en determinados procesos existan ciertas instituciones que pretenden, digamos, compensar alguna situación que impide el acceso a la justicia o el debido proceso. Por ejemplo, en los casos penales, que es a lo que iba, en muchas ocasiones las personas que están en un proceso penal están privadas de la libertad, y esto implica per se pues, un impedimento para el acceso a la justicia y para el debido proceso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay que ir a ofrecer pruebas, implica comparecer físicamente al tribunal, a ofrecerlas por escrito u oralmente. Enterarse de algún requerimiento del juez, de alguna resolución del juez, implica que te notifiquen. Y una de las formas de notificar es por lista, es decir, se publica en los estrados del juzgado un extracto donde se dice que se dictó una determinación con X contenido y que la persona puede consultarla en el local del tribunal. Claro, si estás privado de la libertad es imposible que comparezcas a hacerlo. Correcto. En fin, este sería una serie de cuestiones que justifican, por ejemplo, que en el proceso penal exista la obligación, o sea, existe el derecho de tener asistencia de un abogado, pero además es un derecho de ejercicio obligatorio, digamos. La persona puede elegir nombrar un abogado particular. Si no quiere o no puede, porque no tiene, por ejemplo, recursos para hacerlo, entonces la ley y la Constitución le garantizan que el Estado le provea un abogado de oficio para que realice todas estas cuestiones del proceso. En el caso de menores también hay figuras que tienden a protegerlos para garantizar justamente la posibilidad de acceder a la justicia, como la suplencia, por ejemplo, de la queja. La suplencia de la queja es una institución procesal, por ejemplo, en el juicio de amparo, que consiste en que el juez o el magistrado, en su caso, tiene el deber de suplir los agravios, los alegatos cuando no están bien construidos, cuando la argumentación tiene alguna deficiencia, no es completa, etc. E incluso a veces tiene el deber de suplir la ausencia. Si no se dio cuenta de que hay alguna violación a los derechos, el abogado de la persona, el juez puede de oficio, es decir, sin que nadie se lo pida, puede resolver sobre esta violación y repararla. Son instituciones que tienen precisamente esta finalidad de compensar ciertos obstáculos fácticos para acceder a la justicia. Que sin duda en el caso se daban por ser personas privadas de la libertad, ¿no? Lo que decíamos, no estaban en la misma facilidad, digamos, de defenderse. Déjenme hacer una pausa, Alejandro, Carlos, vamos a regresar enseguida para seguir platicando de esta contradicción de tesis, la 187/2017, y la manera en la cual se puede garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva para personas privadas de su libertad, personas que están presas, pues. Regresamos enseguida, no se vayan. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en su programa, ya lo dijo la Corte, y vamos a seguir conversando de esta contradicción de tesis, la 187/2017, con Alejandro González Piña, con Carlos Eduardo Michel Regalado. Carlos,
A ver, aquí la sentencia hace una interesante, déjame ponerlo así, analogía entre la defensa penal en el proceso ordinario y la defensa de la persona privada de su libertad en el amparo, porque esto era un amparo. Entonces uno, por ejemplo, en esta reflexión que Alejandro nos compartía antes del corte, dirías, a ver, si abrimos la Constitución, nos vamos al artículo 20, hay un derecho a la defensa técnica y adecuada, derecho que está reproducido en el Código Nacional de Procedimientos Penales, pero pues alguien podría decir, oye, pues eso aplica en el proceso penal, pero estas personas no necesariamente estaban en un proceso penal, están en un proceso de amparo, incluso en un recurso dentro del proceso de amparo. ¿Se aplican los mismos estándares? ¿No se aplican? ¿Cuáles son los obstáculos que ahí se presentan para ejercer el derecho a la tutela judicial efectiva? Sí, de hecho, esto es fundamental en la sentencia de amparo, en la sentencia de la contradicción de tesis, perdón, porque justamente lo que se explica es que no es lo mismo. Esta analogía lo que explica es que están presentes las mismas condiciones, las mismas dificultades fácticas que enfrenta una persona en un procedimiento penal en el juicio de amparo que promueve contra actos generados o que se presentan precisamente en el procedimiento penal. Es decir, no es sin más traernos la figura, la institución de la defensa adecuada del procedimiento penal al juicio de amparo. Hay diferencias, digamos. Claro, es decir, en el procedimiento penal tienes al Estado de frente que te está acusando de la probable participación en la comisión de un delito, te enfrentas al Ministerio Público, hay condiciones de asimetrías impresionantes que justifican la existencia de un derecho tan importante como la defensa adecuada. Y el proyecto trata de mostrar que estas condiciones de complicación, por así decirlo, como las que comentamos hace un momento, la imposibilidad de trasladarse, la imposibilidad de ir directamente a imponerse de un requerimiento del juez de distrito. O de conseguir pruebas. De conseguir pruebas, saber si atender esos requerimientos, saber cómo denominar a una autoridad, saber qué recursos interponer, saber si ampliar la demanda de amparo, saber qué alegar. Son cuestiones que la mayoría de las personas que se enfrentan a procedimientos penales no tienen. Son aspectos culturales o económicos que muchas veces condicionan que puedan hacer esta tarea con Oye, una... y además, déjame aquí, a título personal obviamente, pero hasta hay abogados que no saben eso. O sea, vaya, porque también, es que ahorita les quería proponer esto, terminando este punto. La idea de que la defensa tiene que ser técnica y adecuada me parece que encierra mucho fondo. La primera sala ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre el alcance del derecho a la defensa adecuada. Hay por ahí una sentencia importante del ministro Juan Luis González Alcántara, incluso que recientemente lo definió. Pero fíjate, todos los ejemplos maravillosos que pusiste incorporan elementos de técnica jurídica, o sea, de repente, incluso los no abogados dicen, ay, este abogado cobra mucho, o este abogado hace bien su trabajo, o no hace bien su trabajo, pero todos los maravillosos ejemplos que pusiste, pues incorporan un grado de dificultad profesional, técnica, de hacer bien el trabajo de un abogado, ¿no? Claro, y la sentencia, digamos, partiendo de esta distinción, diciendo no es el procedimiento penal, pero de cualquier manera la asistencia letrada es parte de una de estas condiciones que mencionábamos cuando explicábamos la tutela jurisdiccional efectiva, es decir, las condiciones de eficacia, de efectividad durante la tramitación del juicio de amparo. Tenemos un recurso que por antonomasia en México es el de protección de los derechos humanos, como lo es el juicio de amparo, pero el hecho de que se prevea en una ley y que esté disponible para todas las partes por sí mismo no garantiza que culmine exitosamente en favor de las pretensiones de los quejosos que acuden a él. Esto que dices es muy importante porque incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que los medios de defensa de derechos tienen que ser efectivos. Y no basta, como dice, que estén en una ley y eso, bueno, pues... que formal, materialmente estén previstos y que estén disponibles a las partes, sino que además cumplan satisfactoriamente el fin para el que están ahí.
Y una de esas condiciones o uno de esos elementos que detona la efectividad a juicio de la sala en esta sentencia se explica que es la asistencia letrada, el acompañamiento de un abogado que por su preparación académica durante 5 años, que por lo general duran las carreras, estuvo recibiendo conocimiento jurídico de trámite del juicio de amparo, de qué alegar, y esto a final de cuentas se traduce en un vehículo que lleva la pretensión del quejoso a un punto donde pueda ser efectivamente analizado por un juez de distrito, superando cuestiones de procedencia, como por ejemplo la oportunidad, las pruebas. Que no se le pasen los plazos, ¿verdad? Para Así presentar. ¿Qué argumentos formular? Sí. El señalamiento, las pruebas que acrediten lo que se está reclamando, refutar las pruebas que en acompañamiento de los informes justificados rindan las autoridades responsables, incluso conocer si ciertas determinaciones del juez de distrito durante la tramitación del amparo son incorrectas, bueno, también saber qué recurso es el procedente contra esa determinación. Y el plazo para presentar el recurso. Exactamente. Y entonces ya nos damos cuenta que la sentencia no se está trayendo la defensa adecuada del procedimiento penal al amparo, sino que está explicando que el acompañamiento de un abogado es una de las condiciones de efectividad del juicio de amparo. Viéndolo desde esta óptica, entendemos entonces la importancia de que una persona que está privada de la libertad cuente con el consejo, la asesoría de un abogado que le ayude a que se superen barreras de procedencia y entonces pueda ser efectivamente analizada la cuestión de fondo, que en estos casos, por ejemplo, eran cuestiones relativas a la salud, que necesitaban medicamentos. Importantísimo. Por lo regular, lo que las personas... El ámbito de reclusión. Imagínate. Así es, las personas que están privadas de la libertad llevan a los juzgados de distrito pretensiones que afectan derechos de vital importancia, la vida, la integridad física. Muchas veces hay agresiones dentro de los centros penitenciarios. Bueno, en uno de los casos incluso le negaron el juicio de amparo no pudo analizar la omisión de darle insulina a un privado de la libertad que era diabético, simplemente porque no señaló adecuadamente a la autoridad a la que tenía que reclamar. Pone en riesgo su vida. La omisión, desde luego. Esto puede condicionar que por no recibir la insulina, bueno, pueda llegar el fallecimiento, ¿no? Y justamente la relevancia de estos valores que se ven involucrados en la vida de las personas privadas de la libertad hicieron que se pusiera atención especial en dar efectividad al juicio de amparo en estos casos. A partir de ahí, lo que el proyecto, después de identificar esta necesidad de dotar de efectividad al juicio de amparo, es analizar si existía un asidero normativo, es decir, una posibilidad normativa de colmar un vacío que en principio se advirtió en la ley de amparo, interpretándola de manera conforme con la Constitución, en específico con el artículo 1 y el artículo 17 constitucional, y con las leyes que rigen la actuación de estas defensorías o estas instituciones de asistencia jurídica, que tenemos una a nivel federal y bueno, cada una de las entidades federativas tiene. Oye, Alejandro, pero a ver, en esta, digamos, extensión o precisión del alcance del derecho a la asistencia letrada o el derecho a contar con un abogado en materia también de amparo, déjame, aunque está en la sentencia, pero déjame te lo pongo así como si fuera casi el abogado del diablo. ¿Por qué no, dirían algunos en una visión tradicional, opera la suplencia de la queja? Pues ahí está prevista en el 79 de la ley de amparo. Esto es materia penal finalmente en un sentido amplio, aunque sea la tramitación de un amparo, pero bueno, pues es un amparo penal finalmente. La persona está privada de su libertad. La sentencia lo contesta, la sentencia lo aborda. ¿Por qué no la suplencia? ¿Por qué no es suficiente con la suplencia? Sí, efectivamente la sentencia tomó en cuenta que existe la institución de la suplencia de la queja en el juicio de amparo. Esta institución está diseñada para compensar en ciertos casos la deficiencia en la argumentación de los abogados o de los quejosos, de las personas que van, e incluso de la ausencia.
Y la razón por la que esta institución compensa estas deficiencias es cuando, de no hacerlo, se afectarían, digamos, valores o bienes muy graves. Uno de los casos es la materia penal. La consecuencia normalmente de un proceso penal pues, es que se afecten bienes como la libertad de maneras, en ocasiones, muy intensas, lo que justifica pues, no dejarlo, digamos, justifica que el juez supla estas deficiencias y que no quede todo a la actuación de las partes. En materia familiar, cuando se afecta el interés superior de los menores, en fin. La institución de la suplencia de la queja tiene esta finalidad, por un lado, de compensar, digamos, un obstáculo social o económico para acceder a un abogado, y también una justificación paternalista. A veces uno cree que puede defenderse por sí mismo, pero ante un escenario donde pueda ser privado de la libertad, pues a veces habría que compensar esa deficiencia. Entonces, claro, uno podría decir, no es necesario un abogado en el juicio de amparo porque ya existe esta institución mediante el cual el juez, incluso si no alegas nada, te va a suplir. Lo que se vio, lo que consideró la sala es que esta institución no es suficiente por 4 razones que se mencionan, pero podría haber más. La primera de ellas, bueno, no sé si se expresaron en este orden, pero la primera de ellas es la suplencia no cubre el poder de disposición en el proceso. ¿Qué quiere decir esto? Que el juez no puede decirle al quejoso, a la persona que está privada de la libertad, qué actos debe reclamar, qué actos debe impugnar para que sea efectivo su pretensión. Lo cual sí se determinaría en una conversación entre el preso y su abogado, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Un abogado competente, como tú dices, que conoce el proceso penal, que conoce el proceso de amparo, puede asesorarle adecuadamente y decirle, para lograr, por ejemplo, que te den la insulina o lo que sea, tenemos que generar o impugnar este acto y no este otro. Tenemos que, por ejemplo, ampliar la demanda. Durante el proceso las autoridades informan al juez si es cierto o no lo que plantea el quejoso y aportan pruebas. Ahí podría surgir un nuevo acto que esté relacionado con la problemática y, por ejemplo, el abogado tiene el deber de asesorar al cliente y decirle, aquí tenemos que ampliar la demanda e impugnar este acto también. Eso no lo puede hacer el juez, ni lo puede hacer en suplencia. Otro punto que no está cubierto por la suplencia es la actividad probatoria. El juez puede suplir al resolver la sentencia los argumentos, pero no puede decirle al quejoso qué pruebas debe ofrecer para demostrar sus pretensiones o para refutar lo que alega la autoridad, etc. Entonces, toda esta cuestión probatoria no está cubierta por la suplencia. El juez menos aún puede ir a buscar las pruebas y la persona privada de la libertad pues tampoco. Pues tampoco, pues sí. Otro punto que no está cubierto por la suplencia es el problema que se genera cuando se promueve un recurso de manera incorrecta. La ley tiene ciertas vías específicas que están diseñadas para garantizar un resultado y entonces tienes que ir por la vía adecuada. Por ejemplo, contra cierta resolución o cierto acto del proceso procede revisión y no queja, o cuestiones de este tipo. Si la persona se equivoca, por falta de asistencia de un abogado, el juez no puede en suplencia reconducir la vía y decirle, no, lo que tú tenías que promover era revisión en vez de queja. Entonces, un error de este tipo... Y eso sí es muy técnico. Exacto. Eso requiere un conocimiento. Digo, todo lo demás que has mencionado también, pero en esto de... ¿no? Que te quede claro la diferencia entre reclamación, queja, revisión, que son los 3 en el amparo, o algunos de legislación administrativa penitenciaria, por ejemplo. Seguramente en la legislación penitenciaria puede haber recursos también administrativos internos para la administración de reclusorios, etcétera. Y relacionado con este último punto, hay otro supuesto donde no está cubierto por la suplencia, que es la procedencia misma del juicio de amparo. El juicio de amparo, como ya lo mencionó Carlos, es un juicio o un recurso extraordinario. Sí. Y como tú mismo lo dijiste, no es parte del proceso penal ordinario, sino es... No, y en eso la sentencia es muy clara. O sea, la sentencia traza una línea divisoria, ¿no? Una cosa es el proceso penal, llamémosle ordinario, sea de fuero común o sea de fuero federal, pero digamos, el proceso penal como tal, que tiene por objeto
la determinación o no, bueno, el artículo 20 es más amplio, pero la determinación o no si existe responsabilidad penal para una persona que está siendo acusada. Y otra cosa es el amparo, Claro. como instrumento de defensa de derechos humanos. Exactamente. Eso creo que la sentencia lo deja claro, ¿no? Y a partir de esta distinción hay una serie de requisitos que deben cumplirse para que el juicio de amparo sea procedente. No es procedente sin más. Por ejemplo, que se hayan agotado todas las etapas ordinarias del proceso penal. Si no se han agotado, el juicio de amparo podría ser improcedente y al haber transcurrido el tiempo, pues también podría haber pasado el tiempo para promover el recurso ordinario y habría un obstáculo para acceder a la justicia. Que se promueven los plazos adecuados, que se aporten, digamos, los documentos que justifiquen quién lo promueve, etcétera. Hay una serie de requisitos técnicos que difícilmente una persona sin la formación jurídica podría manejar competentemente y que esto puede llevar pues, a que quede sin defensa, que quede sin acceder a la justicia. Por eso, en la sentencia lo que se dice es que, habiendo esta necesidad de asistencia letrada, que es parte, digamos, del derecho de tutela jurisdiccional efectiva, habiendo esta necesidad y habiendo estas dificultades para que la persona la tenga, ya sea por no tener recursos económicos o por apreciar incorrectamente su competencia para actuar jurídicamente, y siendo graves las consecuencias de no contar con la asesoría con la asistencia letrada, entonces existe la necesidad, esa necesidad no está cubierta por la suplencia. El siguiente paso que se dio en la sentencia es ver si había un remedio, digamos, jurídico para proveer una solución a esta problemática. Porque hay casos donde, digamos, los tribunales tienen límites, tienen que actuar dentro de cierto margen jurídico, pueden interpretar normas, incluso pueden declarar algunas inconstitucionales, pero hay ciertos límites institucionales. Y fuera de esos límites, la solución tendría que provenir, por ejemplo, de legislativos, de que hay un problema que tiene que atender el Poder Legislativo. Entonces, la siguiente pregunta en este asunto fue, ya vimos que hay un problema, ya vimos que hay una necesidad de garantizar la asistencia letrada, la asistencia de un abogado, por razones análogas a las que se provee en los juicios penales, y la siguiente pregunta era si hay elementos jurídicos que permitan dar una solución al tribunal. O sea, es una mirada en este último punto que mencionas, Alejandro, es una mirada ya hacia la garantía efectiva, hacia la efectividad. Sí. ¿Cómo lo plasmamos, cómo lo materializamos esto? ¿De qué manera actuarlo, hacerlo actuante, ¿no? Exactamente. Se advierte el problema, se advierte la necesidad de solucionarlo y la pregunta es si podemos encontrar normas que, interpretadas de cierta forma, nos permitan llegar a la solución de que se debe proveer y cómo se debe proveer de esta asistencia de abogado en estos casos. Déjenme hacer una pausa aquí y vamos a regresar para ver esta parte de la sentencia que tiene que ver con la garantía efectiva, con la parte ya de, a veces lo podría llamar alguien la implementación, ¿no? En un término que hay quienes dicen que no es adecuado, etcétera, pero que se usa mucho, la implementación. Sobre esto vamos a regresar enseguida para seguir platicando de esta contradicción de tesis, la 187, diagonal 2017, con Alejandro González Piña, con Carlos Eduardo Michel Regalado. No se vayan, regresamos enseguida. Bueno, estamos de vuelta, estamos de regreso para seguir platicando de esta contradicción de tesis, la 187-2017, con Alejandro González Piña, con Carlos Eduardo Michel Regalado. Carlos, ya Alejandro nos explicó y nos refirió las 4 razones que están ahí en la sentencia expuestas de por qué la suplencia no. Ok, entonces, con esto pues nos queda claro que la única opción es tener asesoría jurídica especializada que satisfaga el requisito de defensa adecuada, técnica, etcétera, lo que ustedes ya explicaron. ¿Cómo hacerlo? Claro. Imagínate que nos está viendo pues un defensor público federal o un defensor público local, bueno, aunque amparo, pues, en fin, sea otra cosa, pero cualquier persona, o incluso un abogado que tiene que preocuparse por estos temas, ¿cómo hacerlo? Bien.
Eso efectivamente es el siguiente punto que atiende la sentencia. Antes de darle una respuesta, también me gustaría incorporar algo a lo que muy amplia y detalladamente comentamos hace un momento. También una necesidad de no saturar, digamos, ¿por qué tendría que ser a través de la suplencia de la queja que los jueces fueran los que tuvieran que estarse haciendo responsables de verificar la existencia o no de violaciones? Sino también equilibrar un poquito, recordemos que los jueces de distrito por regla general atienden una cantidad impresionante de asuntos. Y tienen mucha presión en términos de plazos, términos y todo. Así es. Tienen que ir muy rápido. Digamos, si saturamos todo a través de la suplencia de la queja o exigimos que la atención efectiva de las pretensiones se la depositamos al juez de distrito, creo que ahí está un poquito desbalanceado. Entonces, y además también... tu comentario es muy atinado desde el punto de vista práctico. O sea, una cosa es lo que en el mundo ideal, ¿verdad? La suplencia de la queja y que el juez le entre también, pero con órganos jurisdiccionales con sobrecarga de trabajo, claro, desde el punto de vista práctico es complejo. Y digamos, si contamos o si proveemos a las personas de una persona especializada en la ciencia jurídica, un abogado que les auxilie, bueno, le vamos quitando un poco de carga al juez de distrito, porque de esta manera el abogado va a poder llevar de una mejor forma el planteamiento, la pretensión del quejoso. Ahora, una pequeña acotación. Sí, claro, por favor. A esto que acaba de mencionar. Claro, adelante, Alejandro. Además, el derecho a la asistencia letrada es parte, digamos, del derecho a la tutela jurisdiccional en sentido más amplio, y normalmente este derecho se cumple a cargo de la propia persona. Eso, sí. Para que no haya un desenfoque, es la persona la que tiene el derecho de nombrar a un abogado particular, y ese es el sentido, digamos, social de la abogacía. Existen abogados para que las personas libremente pues, los pueden contratar, como existen médicos particulares. Esta problemática se da en casos excepcionales. En los procesos ordinarios las personas buscan su propio abogado, y cuando en procesos de esta índole, que pueden ser muy trascendentes a bienes muy importantes, penales, etc. Es penal, sí, es diferente a cuando estás litigando contra una multa de tránsito. Exacto. Y a lo que se ve es en estos casos tan, digamos, excepcionales, cuando la persona no puede pagarse el abogado o no puede o no quiere hacerlo, y se enfrenta a consecuencias muy graves, la pregunta es qué hacer. Entonces, por eso el acceder al abogado es una cuestión que en principio le corresponde como derecho a la persona y excepcionalmente al Estado. La pregunta sería si es el juez u otra institución la que debe garantizar. Sí, esa es la pregunta, porque justamente creo que la sentencia también le da un enfoque muy práctico al asunto, no se queda en... Aunque es contradicción de tesis y uno podría decir, bueno, al final lo que se establece es un criterio general, pero creo que la sentencia es muy responsable en decir, a ver, sí, pero esto lo tenemos que aplicar. O sea, esto tiene que funcionar en la práctica. A ver, la persona que está presa ahorita en un reclusorio federal o en un reclusorio bajo la jurisdicción de una entidad federativa, ¿cómo le va a hacer? ¿Cómo le va a hacer? Y en este comentario que tú compartes, Alejandro, yo creo que ahí hay una visión del trabajo de los abogados como un servicio profesional, por un lado, pero también una función social de la abogacía. Creo que el acompañamiento de un profesional del derecho para una persona que que ya está privada de su libertad es fundamental por las razones que Carlos brillantemente expuso, pero que además me parece que está en el interés de la sociedad, porque si no, la posibilidad de cometer injusticias. Digo, lo de la notificación que mencionaste lo pinta, me parece que lo pinta cuerpo entero, vaya. Lo notificaron por lista, o sea, ¿qué se va a enterar? ¿Cómo le va a hacer, no? O sea, vaya, y estoy seguro que situaciones como esas, que ese a lo mejor ese caso llegó y fue de conocimiento, y a partir de ahí se genera un criterio que forma parte de esta contradicción. ¿Sabes cuántos deben no haber llegado? Exacto. ¿Cuántos simplemente no fueron de conocimiento en un órgano judicial? Entonces, aquí se conjuntan una serie de cosas, se conjuntan una serie de cuestiones. Sigamos con estas reflexiones. Claro, y a partir precisamente de esta muy puntual acotación, lo que la sentencia fija en esta contradicción de tesis es que, interpretando de manera conforme con el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva las legislaciones tanto de amparo, la ley de amparo, como las que rigen la actuación de estas instituciones públicas de asistencia, si las interpretamos de una manera conforme con el derecho,
es válido pensar que el juez de distrito, para no alejarse de la efectividad del juicio de amparo, puede pedir los servicios a estas instituciones a efecto de que la persona goce goce de una asistencia letrada en el juicio de amparo. A ver, te pregunto aquí, dices, ¿puede pedir? Te preguntaría, ¿puede no pedir? Bueno, creo que es obligación en casos en los que no sea disponible para persona, que es justamente la acotación que hacíamos. En principio, corresponde a la persona, al quejoso privado de la libertad que acude. El juez lo que tiene que hacer es prevenirle, es decir, claro, necesitas a un abogado para que este juicio de amparo sea exitoso, para que se atiendan efectivamente tus pretensiones. En principio es una carga, es una responsabilidad que te corresponde. Y por lo mismo te prevengo para que lo designes. Ahora, tú tienes la posibilidad de contestarme diciendo que no tienes los recursos económicos o simplemente no contestarme. En el caso de no tener los recursos económicos, entonces se activa la obligación del Estado, representado en el juez de distrito, de imponerle o de solicitar la intervención de estas instituciones de asistencia públicas para que le nombren a un abogado. En el otro caso, en el que la persona simplemente no dice nada o dice que no lo quiere, hay una cuestión ahí de no está siendo consciente de las consecuencias de su actuar. Es decir, está abandonando la efectividad de un recurso como el amparo, probablemente sin razón. Entonces, también en ese caso se justifica que el juez de distrito, aún contra su voluntad, solicite los servicios de una institución. Y ya no es tanto, digamos, cuidar al quejoso, sino garantizar que el amparo sea efectivo, al margen de que la persona sin razón haya manifestado que no desea tener el acompañamiento. Y esta interpretación de la ley de amparo y de las leyes que rigen la actuación de las instituciones de asistencia jurídica gratuitas es a la luz del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Es la llave de entrada, ¿no? Así es. Digamos, lo que está de fondo en toda la construcción que la sentencia hace es ese derecho. Efectivamente. Y bueno, garantizar que aún contra la irrazonabilidad de la persona, se garantice que la pretensión que en un inicio detonó la tramitación del juicio de amparo pueda ser efectivamente atendida. Esto es la contestación de la sentencia o la forma en la que la sentencia cubre un pequeño espacio de actuación, de oportunidad, donde la suplencia de la queja no podía intervenir, digamos, y se garantiza que con el acompañamiento de un abogado, la persona pueda, incluso sin razón, que digamos no encuentra la razón para seguir con la tramitación de este amparo, pueda saber si amplía o no, pueda ofrecer pruebas, pueda a través del abogado ir a enterarse de las determinaciones, de los requerimientos que el juez le hace, y bueno, que a final de cuentas se tenga la mayoría de elementos necesarios para que se emita una sentencia que analice el fondo de la cuestión planteada. Que en eso tenemos un interés todos, yo creo, independientemente de que la sentencia va a beneficiar a una persona, pero pues que se le entre al fondo de los temas, ¿no? En el fondo puede decirse, no tienes razón, sí, pero bueno, no se sobreseyó, es decir, no se quedó un paso previo en la procedencia. Oye, Alejandro, en la sentencia también se dice, bueno, ¿y qué pasa si no? ¿Qué pasa si no? ¿Se tiene que reponer? ¿Cómo lo conceptualizas aparte, digamos, la sentencia? Sí, ya en el aspecto operativo, como mencionó Carlos, hay una distinción entre lo que tiene que hacer el juez de distrito y lo que tendría que hacer el tribunal que revise el proceso seguido ante el juez de distrito. El juez de distrito, como lo mencionaron, lo que tiene que hacer es prevenirle, si advierte que la persona está privada de su libertad, que es un asunto penal, y que viene la persona por sí misma sin un abogado, le tiene que prevenir y le tiene que decir, nombra a un abogado. La persona puede hacerlo, se acabó el problema. Si no lo hace, entonces el juez tendrá que requerir a las defensorías públicas, ya sea federal o local, que con base en sus leyes y teniendo en cuenta las figuras específicas que tienen en sus leyes, le nombre un abogado. Tienen nombres técnicos, defensor, asistente, etc.
le nombra un abogado lo más pronto posible para que pues, pueda intervenir en todas las etapas y tener una defensa, una asistencia letrada adecuada. Si esto no sucede y llega al tribunal revisor, que sería un tribunal colegiado, los jueces, los magistrados del tribunal colegiado tendrán que advertir, primero si se dio esta violación, es decir, si no se le garantizó la asistencia letrada. Si se dio la violación, habría dos escenarios. Un escenario es donde la violación trascendió, es decir, que por falta de abogado, el quejoso, que es la persona que va al juicio de amparo, no probó adecuadamente, no ofreció las pruebas que tenía la carga de ofrecer, no amplió la demanda, etc. Si ahí diríamos que la violación trascendió. Si trascendió, lo que tiene que hacer el tribunal revisor es ordenar la reposición del procedimiento, que consiste en dejar, digamos, sin efecto el juicio para que vuelva a empezar, se le prevenga para que nombre abogado o se le asigne un abogado y entonces ya asistido pues pueda acceder a la justicia. Pero podría haber un escenario distinto en el que el tribunal advierta, ya digamos en suplencia o en función de lo que le aleguen, que tiene elementos para resolver en beneficio del quejoso, para conceder el amparo. En este caso ya sería ocioso, digamos, que se repusiera no tendría caso. Todo el juicio y simplemente lo que el tribunal tendría que hacer es, a pesar de que existe esa violación, resolver el fondo y conceder el amparo al quejoso para evitar una dilación injustificada en el acceso a la justicia. Muy bien. Oye, ya estamos terminando. Carlos, es contradicción de tesis y por tanto el criterio ya es obligatorio. Así como nos lo está platicando Alejandro, bueno, tú mismo ya nos ayudaste a entender el alcance, pero esto se proyecta a qué órganos judiciales. Es decir, a partir de ahora, con este criterio ya fijado por la primera sala, ¿quién lo tiene que observar? Claro, esto al ser un criterio de sala obliga en cascada a todos los órganos jurisdiccionales que están por debajo de este alto tribunal. ¿Tribunales colegiados? Tribunales colegiados de circuito, okay, tribunales unitarios y jueces de distrito. Incluso, no sé, tribunales auxiliares tendrían que justamente cuando revisen estas cuestiones, porque digamos hay una obligación instrumental, una obligación operativa para quienes conocen de juicios de amparo, pero también hay una obligación de revisión para todos los órganos que en determinado momento a través del recurso de revisión controlan el trámite de los juicios de amparo indirecto en materia penal que promueven las personas privadas de la libertad. Entonces, sí, es un criterio obligatorio, jueces de distrito, tribunales unitarios y revisores, tribunales colegiados auxiliares. Fantástico. Pues muchísimas gracias, Alejandro González Piña, Carlos Eduardo Michel Regalado. Gracias por ayudarnos a entender esta importante sentencia de la Suprema Corte. Y gracias a usted que hace posible este programa. Ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos del máximo tribunal de la República. Nos vemos pronto para un nuevo comentario y análisis de estas sentencias. Hasta pronto.